el libro de Lucas, el capítulo 13, y vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Lucas fue escrito por un médico y Lucas registró muchos milagros de nuestro Señor Jesucristo relacionados con la salud. Y aquí tenemos el caso de una mujer que fue sanada. Por cierto, en la Biblia menciona solamente 5 mujeres que Jesús sanó. Y tenemos a la suegra de Pedro, tenemos a la mujer encorvada, a la viuda de Naín, a la mujer con flujo de sangre y a la mujer cananea que también le respondió su oración. Y este pasaje bíblico es muy significativo y ahorita vamos a ver nosotros por qué. Dice Lucas capítulo 13, el versículo 10, y enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado. Todos sabemos que la costumbre de nuestro Señor Jesucristo era congregarse en las sinagogas, ¿qué día? El sábado, el día del Señor. Y el libro de Juan capítulo 13 versículo 15 dice: Jesús, ejemplo os he dado. Jesús, hermano, fue nuestro ejemplo en todo. Y un ejemplo que Jesús nos dio fue el ejemplo de ¿qué? De congregarnos y de guardar el día de reposo. Pero ¿cuál fue la misión de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra? Vamos al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 14. La palabra de Dios dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por todo Galilea alrededor. Cuando Jesús regresa de ese ayuno de 40 días, Él empieza a trabajar. Y dice la Biblia que la fama de Jesús por todos lados se empezó a difundir y muchas personas lo seguían. Y el versículo 16 de ahí de Lucas capítulo 4 dice: y vino a Nazaret donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Y qué leyó nuestro Señor Jesucristo? El versículo 17 dice: se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y aquí Jesús a continuación describe su misión ya profetizada por Isaías. Y dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Hay algo que quiero observar aquí. Jesús habló de dar buenas nuevas a los pobres, pero también dice sanar a los quebrantados de corazón. Y aquí habla no de una enfermedad física, sino de una enfermedad espiritual y también de una enfermedad psicosomática. El 90% de las enfermedades, dicen los médicos, empiezan ¿en dónde? Empiezan en la mente. Y Jesús vino a sanar a los enfermos también, que su enfermedad es mental. Y cuando habla quebrantados de corazón, también habla de dar sanidad a aquellas personas que traen una carga espiritual de pecado, de vicios, de penas, de tristezas. También Jesús trae solución a ese problema. Pero hay algo que a mí me sorprende. Él sigue diciendo: a pregonar libertad a los cautivos. Pero en los siguientes párrafos o renglones dice: libertad a los oprimidos. ¿Qué diferencia hay entre libertar a un cautivo y libertar a un oprimido? Muchos somos cautivos, hermanos. ¿Cautivos de qué? Cautivos de pecado, de pecado. Pero los oprimidos son aquellos que en tiempos de Jesús eran pisoteados por aquellos que ponían cargas a la ley de Dios. Y a tal grado que estaban oprimidos.
Y en la actualidad también hay oprimidos. Pero Cristo, dice ahí, vino precisamente a predicar el año agradable del Señor. Regresemos al capítulo 13. Dice, enseñaba 13:10 Jesús en una sinagoga en sábado. Y el versículo 11, y había allí una mujer. Qué extraño. Bueno, podría haber más mujeres. Pero ¿por qué dice había una mujer? Para empezar, hermanos, no era común que las mujeres fueran a la sinagoga. De hecho, normalmente a la sinagoga iban los hombres. Y si las mujeres iban, tenían un lugar específico, normalmente era en la parte de atrás. Pero ahí estaba una mujer. Y aquí nosotros vemos una situación muy importante. Había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Dice que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. ¿Y qué tipo de enfermedad tenía esta mujer? Si nosotros vamos al versículo 16 dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. Cuando dice la Biblia que esta mujer tenía espíritu de enfermedad, era una enfermedad provocada por el enemigo. 18 años, por eso dice tenía espíritu de enfermedad. Y la palabra griega enfermedad ahí es la palabra atseneia, que la traduce en nuestra Biblia como enfermedad, pero otra traducción es debilidad de cuerpo y mente. Otra traducción dice fragilidad. Hermanos, una mujer que tenía fragilidad o que tenía una debilidad no solo de cuerpo, sino también de ¿qué? De mente. ¿Y qué había provocado esto? Dice ahí, y andaba encorvada. Andaba encorvada. ¿Y cómo anda una persona encorvada? ¿Cómo anda? Y la palabra griega encorvada es la palabra suncupto, que quiere decir agacharse completamente o vencida completamente. No andaba así, hermanos. Esta mujer andaba casi con la cabeza en el piso. Ahora, hermanos, imagínate 18 años en esa situación. La enfermedad que podríamos nosotros, si yo fuera médico, decir que padecía esta mujer era una enfermedad llamada cifoescoliosis, que es una enfermedad que va curvando la columna. Pero dice, yo me puse a ver fotos de personas con cifoescoliosis y bueno, es lo que nosotros llamamos, tiene joroba. Pero la Biblia dice que esta mujer andaba completamente doblada, completamente encorvada. ¿Y qué dificultad representaría para esta mujer andar en esa situación? Ahora, no era solo jorobada. Como yo les digo, la palabra dice es agacharse completamente. Y es una persona que cuando nos agachamos estamos ¿cómo? Estamos así. Ahora imagina 18 años estar caminando con la cabeza hacia abajo. Pero hay algo que aprendemos de esta mujer. Y es la segunda lección de esta historia. La primera lección es que Jesús iba el sábado a la iglesia. La segunda lección que aprendemos de esta mujer es que no importa tu enfermedad, no hay razón para decir no voy a la iglesia. Y a veces, ¿qué pasa? Nos duele el dedo gordo del pie y ¿qué decimos? Hoy no voy a la iglesia porque me duele el pie. Porque tengo este problema. Entonces la siguiente lección que aprendemos, hermanos, es que no hay ningún pretexto para quedarte en casa, aunque estés enfermo. Claro, habrá alguna enfermedad contagiosa que estudie un riesgo para la hermandad. Claro, hay que caber la prudencia, hermanos. Pero a veces dejamos de congregarnos, como dice Hebreos, como algunos tienen por costumbre, y solo porque, hoy me duele el dedo gordo de la mano y no voy a la iglesia. Hoy me duele la cabeza y no voy a ir a la iglesia. Hoy me siento así, no voy a ir a la iglesia. Pero aquí tenemos que esta mujer tenía 18 años y aunque en aquel entonces las mujeres eran relegadas de la sinagoga,
esta mujer, a pesar de su enfermedad, estuvo allí. Y dice la Biblia, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Cómo caminaría esta mujer? ¿Cómo se trasladaría a la iglesia? Y ahora la pregunta es, llevaba 18 años. ¿No había alguien ahí que la ayudara? ¿No había ahí a un maestro de la ley que la aconsejara? 18 años y encontré un dicho que dice lo siguiente: si quieres hacerte invisible, hazte mendigo. Y cuando hay una necesidad o cuando hay un mendigo, ¿qué hacemos? Bueno, no, me voy de lado. Y esta mujer llevaba 18 años, podríamos decir, invisible, sentado en la esquina de la sinagoga, relegada hasta ese lugar. Pero lo sorprendente es que esta mujer estaba allí. La segunda lección que entendemos de esta historia es que no hay pretexto para decir que me quedo en casa. No hay pretexto. Y hay algo que sorprende, mis queridos hermanos. Hay algo que nos sorprende en el versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó. Hermanos, hubo enfermos que fueron a Jesús a buscarlo. Hubo enfermos que buscaron a Jesús. Pero hubo enfermos que no fueron a buscar. O sea, mire, hermano, Jesús de pronto llegó a decir, ustedes me siguen por la comida. Ustedes me siguen por la comida. Y aunque la fama de Jesús se había hecho notoria, aunque la fama de Jesús ya era muy grande, aquí no vemos a una persona diciéndole a Jesús, Señor, sáname. Es a una mujer que teniendo 18 años enferma, no fue a pedir a Jesús que la sanara. Hermanos, a veces nosotros solamente, o el ser humano busca a Jesús porque quiere un ¿qué? Quiere un milagro, quiere un favor, quiere que algo haga. Pero cuando Dios obra el favor, nos olvidamos de Dios. O si Dios no hace el milagro, hermanos, muchos ¿qué? Volvemos a casa desanimados y decimos, oye, llevo 5 años orando. ¿Cuánto tiempo llevaba esta mujer? 18 años. Y ahí estaba. Ahora, es sorprendente que esta mujer no fue a decirle, Jesús, oye tú, yo sé que tú sanas enfermo, quiero que me sanes. No, hermanos. Ella fue a la iglesia. Es más, yo creo que ni siquiera sabía que ese sábado Jesús iba a pasar el sábado ahí. Ella estaba en la iglesia. Pero lo sorprendente es que dice la Biblia que cuando Jesús la vio, ¿qué hizo? La llamó. Y aquí vemos otra cosa. Posiblemente esa mujer pasaba desapercibida para toda la sinagoga. Posiblemente esta mujer venía a la iglesia y así como venía encorvada, así se iba. Y no había nadie que quizá le dijera, bueno, no había carros, pero le dijera, oye, yo te llevo en mi carroza, en mi carreta a tu casa. Pero aquí vemos otra lección, que aunque alguien pueda ser invisible, o aunque sentamos que somos invisibles para el mundo, hermano, para Cristo no somos ¿qué? No somos invisibles. La palabra de Dios dice, Jesús la llamó. Y hermanos, si Jesús lo dijo en Lucas 4, ya lo habíamos leído. Jesús le dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Era la misión de Jesús. Y hermano, Jesús ve a esa mujer y la llama. Jesús la llama. Y el libro de Mateo 11:28 dice, venid a mí, ¿quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hermanos, esta mujer no fue invisible para Jesús. Esta mujer, aunque encorvada, aunque posiblemente apenada, sentada en la esquina de la sinagoga, relegada por los hombres que asistían ahí, y maldita. ¿Por qué? Porque en el pueblo judío una persona enferma era una persona maldita.
algo está haciendo, algo está pagando, algo debe. ¿Recuerdan cuando el ciego le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres? La creencia era de que si había una persona enferma, era una persona que tenía una maldición de Dios. Y si bien es cierto, muchas de nuestras enfermedades son consecuencia de mis actos, otras no son así. Pero dice que Jesús la llamó y Jesús, hermanos, le dijo algo, hermanos, a esa mujer. Bien simple. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Ahora, Jesús hizo algo, Jesús la llamó. Jesús la llama. Y Jesús le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Pero aquí hay algo sorprendente. Jesús la llama y le dice, eres libre de tu enfermedad. Pero después, el versículo 13, y puso las manos sobre ella. Aquí hay una diferencia. Aquí hay dos enfermedades que aquejaban a esta mujer. Como lo leímos ya, el versículo 16 dice que era Satanás quien tenía atada a esta mujer. O sea, esta mujer tenía una posesión. Y Jesús abordó eso y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Pero luego dice, el 13, puso las manos sobre ella. ¿Y ahora qué pasó? Sanó su enfermedad física. Dice, y ella, dice la palabra de Dios, se enderezó al momento. Hermanos, aquí podemos ver algo, hermanos. ¿En qué día fue sanada esta mujer? Hermanos, fue en sábado. ¿Y cuántos milagros de sanación registra la Biblia de Jesús en sábado? Tenemos a un endemoniado en Marcos, tenemos a la suegra de Pedro que también fue en sábado, tenemos al paralítico de Betesda que también fue en sábado, tenemos al hombre de la mano seca que también fue en sábado, tenemos a esta mujer encorvada que también fue en sábado, tenemos al ciego de nacimiento que también fue ¿en qué? En sábado. Y aquí aprendemos otra lección, hermanos. Que si tú no vas a la iglesia el sábado porque estás enfermo, te estás perdiendo la oportunidad de que Dios te devuelva la salud, hermanos. Yo quiero contarles algo. A mí me pasó algo muy extraño. Yo creo, hermanos, que el talento que Dios me dio fue el talento del habla. Pero una vez me pasó algo y yo no podía hablar. Hermano, yo sentía que arrastraba la lengua y yo no podía hablar. Cuando llegamos al culto el sábado, hermanos, que empezó la lección de escuela sabática, yo levanté mi mano para dar mi opinión. Y yo sentía que no hablaba bien, que tenía un problema. Y hermanos, yo ya no opiné y me tocaba predicar. Y yo sentía que mi lengua me pesaba. Yo tenía un problema en mi lengua. Que no creo que era la lengua, era otra cosa, sin duda alguna. Pero yo dije, Señor, voy a predicar, permíteme hablar. Hermanos, cuando pasamos enfrente, yo no podía ni siquiera cantar, hermanos. Y había dos pastores y el maestro de ceremonias, dos pastores ahí que me acompañaban, pastores de experiencia, y a mí me tocaba predicar. Y yo decía, Señor, yo estaba orando durante el canto ese sábado, y yo decía, Señor, permíteme predicar, Señor. Y mire, hermanos, yo de verdad no pude cantar, pero cuando me paré a predicar y empecé a hablar, eso que yo sentía desapareció. Hermanos, a veces nosotros nos decimos, buscamos cualquier pretexto para no asistir a la iglesia. Pero yo estoy seguro que si tú muchas veces has venido con un dolor o has venido con alguna enfermedad el sábado a la iglesia, estoy seguro que te ha pasado que termina el sábado, termina el culto y eso parece que se ha ido. Pero a veces, ¿qué hacemos? Como yo les decía, buscamos cualquier pretexto, cualquier dolorcito para decir hoy no voy a la iglesia. Pero aquí dice que Jesús le llamó ¿qué? Y le dijo, mujer, ¿eres qué? Mujer, ¿eres libre de qué? De tu enfermedad.
Y Jesús cumplió su misión que estaba registrado en Isaías, que fue repetida por él en el capítulo 4 de Lucas, y ahora se cumple en esa mujer y le dice: mujer, eres libre. Y dice que pone su mano sobre ella y al momento ¿qué? Hermanos, se enderezó. El versículo 14 dice: pero el alto dignatario de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en sábado, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no ¿qué? Y no en sábado. El problema es que este hombre se olvidaba lo que dice Isaías capítulo 58. Hermanos, Isaías capítulo 58 es el capítulo del reparador de portillos. Y a veces nos centramos tanto en la última parte donde habla del sábado, pero nos olvidamos que ahí nos habla de la verdadera religión que dice Santiago. ¿Y cuál es la verdadera religión? Que partas tu pan con el hambriento, que al pobre albergues en casa. Hermanos, un verdadero reformador no es solamente aquel que guarda el sábado, sino aquel que hace las obras que Jesús hizo. Y Jesús hizo el bien. Porque cuando Cristo venga, hermanos, Jesús va a poner las ovejas de un lado y los cabritos, ¿qué? Del otro. ¿Y qué es lo que va a diferenciar las ovejas de los cabritos? ¿Que guardaron el sábado? No. ¿Que dieron el diezmo? No. ¿Qué es lo que diferencia las ovejas de los cabritos? Porque tuve hambre, ¿y qué? Porque tuve sed, ¿y qué? Porque desnudo y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. Hermanos, Isaías 58 es el capítulo del reparador de portillos, pero no solamente implica guardar el sábado, porque muchos estaban en la sinagoga guardando el sábado, pero se habían olvidado de hacer el bien al prójimo. ¿Y qué hizo ese alto dignatario? Dijo: tienen toda la semana para trabajar y vienen a ser sanados en sábado. Y a veces también así nos pasa a nosotros. Cuando hay personas que quieren acercarse a la iglesia, cuando hay personas que vienen con cargas a la iglesia, nosotros a veces nos comportamos como este alto dignatario y nos sentimos altos dignatarios. Pero Jesús vino ¿a qué? A traer libertad a los cautivos. ¿Y qué sigue diciendo? El 15. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita. Hermanos, ¿a Jesús de qué lo acusaban? En Lucas capítulo 15, versículo 2, ¿de qué acusaban a nuestro Señor Jesucristo? Dice las Sagradas Escrituras, le decían y se acercaban desde el 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come ¿con qué? Y come con ellos. Este se contamina con los pecadores. Hermanos, eso hacían los altos dignatarios. Y a veces nosotros, en lugar de ayudar a aquella persona que necesita de Jesús, aquella persona que viene buscando esa sanidad, nos comportamos como ¿quiénes? Como esos altos dignatarios. Pero ¿qué dice Jesús? Hipócrita. Leo capítulo 13, versículo 15, continúo leyendo. ¿No desatáis vosotros vuestro buey o vuestro asno del pesebre y lo lleváis a beber en sábado? Y a esta hija de Abraham, dice el versículo 16, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar esa ligadura en sábado? Hermano, Jesús vino a eso, a quitarnos de nuestras cargas, a quitarnos de nuestros problemas. Y ayer el pastor Rubén mencionaba, ¿sí?, lo que paraliza al ser humano. ¿Y cuál es la carga? ¿Y a poco no? Cuando tenemos problemas o estrés, ¿en dónde se siente el estrés? En la espalda, hermanos, en la espalda. Y a veces llevamos muchas cargas. Y llevamos, hermanos, a veces quizás la carga de un vicio, que quizás nadie lo sabe. Y ahí lo llevamos.
Posiblemente, hermanos, llevamos la carga aún de la depresión. Posiblemente los problemas, y estoy hablando de las dificultades familiares, problemas en casa, problemas en el trabajo, y a veces ahí los vamos cargando. Y las peores cargas que a veces llevamos, hermanos, es la carga de pecado, hermanos. Esta mujer llevaba 18 años. ¿Y tú y yo? ¿Cuánto tiempo llevamos con el pecado? Posiblemente venimos a la iglesia y estamos aquí. Somos miembros. Pero quizás, hermanos, hay un pecado acariciado que ahí tenemos. Y a veces el pecado, aunque no es consumado, lo tenemos ¿en dónde? Hermanos, en la mente. Y a veces tenemos batallas contra nosotros mismos. Sí. Y dice la sierva del Señor que en el cielo están registrados los pecados que quizás no los cometimos porque no tuvimos oportunidad. Pero ahí lo tenemos que coincidiéndose en nuestra mente. Hermano, Jesús vino a eso. Por eso dijo, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿y cuánto tiempo llevaremos nosotros atados a un pecado, a un vicio, a los celos, a la envidia, al rencor, a la ira? Y como yo mencioné, y quizás tenemos una enfermedad, hermanos, que no va a curar el médico, que no va a curar quizás una planta. Hermanos, porque esta mujer, antes de que Jesús la enderezara, le dijo, eres libre de tu enfermedad. O sea que su enfermedad no era solamente física. Lo físico era resultado de lo otro, de la enfermedad espiritual, de la enfermedad psicosomática. Y Jesús primero que la libertó de la enfermedad y luego la sanó de la enfermedad. ¿Notan que hay algo diferente? Sí. ¿Y qué decía David? Mientras callé, envejecieron mis huesos. O sea, él tenía una enfermedad espiritual, pero esa enfermedad espiritual, ¿qué le provocó? Hermanos, ¿una enfermedad qué? Una enfermedad física. Hermanos, si Jesús quiere sanar nuestra enfermedad espiritual primero. Hermanos, a nosotros nos han invitado muchos los pastores y quizás ustedes como miembros a orar por enfermos. Y de verdad, hermanos, a veces yo quisiera poder hacer el milagro y que oráramos y se sanara la persona. Pero hay algo que tenemos que comprender. Había una hermana muy enferma que me pedía que orara. Y ella se desesperaba porque no sanaba. Pero ella me había contado su vida. Se había prostituido, se había drogado, había tenido una vida, hermanos, depravada. Y ahora había perdido la vista, era diabética, no podía comer, toda la comida le hacía daño, estaba mal del estómago, tenía la bacteria que mencionó la hermana, tenía de todo, hermanos. Y hermanos, nosotros con mi esposa le llevábamos de comer, le llevábamos jugos, orábamos por ella y ella no sanaba. Hasta que un día yo le dije, mire hermana, nosotros estamos orando por usted, pero yo le voy a decir algo. Todas estas enfermedades son resultado de su vida pasada. Le digo, hermana, Dios le perdona su vida pasada, pero las consecuencias de nuestros actos muchas veces las tendremos que llevar hasta la tumba. Y usted tiene que aceptar eso. Porque a veces queremos solamente el milagro, ¿por qué? Por la enfermedad. Pero no nos preocupamos, ¿por qué? ¿Por qué fue lo que originó qué? Y como decíamos, David se enfermó a causa de su pecado. Dice, envejecieron mis huesos. Y esta mujer tenía un problema de los huesos. ¿Sí? Esa enfermedad, la cifoescoliosis, es un problema de los huesos también. Y entonces David dijo, mientras callé envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó, dice David. Pero la solución llegó cuando dijo, mi pecado que te declaré. Mis queridos hermanos,
Dios hoy quiere darnos esa libertad, como a esa mujer que le dijo, eres libre de tu enfermedad. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, queremos ser libres? Como les digo, a veces yo quiero ser sano, pero no quiero ser ¿qué? Ser libre. Y estoy seguro que a nuestra hermana Jimena han ido muchos enfermos a visitarla que quieren sanarse, pero no quieren cambiar sus hábitos. Entonces, queremos ser sanos, pero no queremos ser ¿qué? Ser libres. Y lo primero que Jesús nos ofrece, ¿cuál es? Primero la libertad. Y luego ¿qué? La sanidad, la salud. Y hay un texto que conocemos todos en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? Ser salvos. Y Mateo capítulo 18, 11 dice que Jesús vino a buscar y a salvar ¿qué cosa? Lo que se había perdido. ¿Y cuántos de nosotros queremos ser libres? Bueno, vamos a recapitular. La primera lección que aprendemos es que el sábado es el día del Señor y Jesús es nuestro ejemplo. La segunda lección que aprendemos es que no hay pretexto para quedarme en casa y no ir a la iglesia así esté enfermo. No hay pretexto. Claro, como les digo, obviamente si no puedes caminar y como les digo, quizás una enfermedad contagiosa o algo, bueno, es entendible. Pero a veces por cositas pequeñas que, hermanos, dejamos de congregarnos. Hermanos, ¿y eso qué quiere decir? Que mi enfermedad peor no es la física, sino es mi enfermedad ¿qué? Espiritual. Porque David decía, mejor es un día que en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero si tú buscas un pretexto para no venir, hermanos, entonces tu problema no es el dolor de cabeza, tu problema no es el dolor de pie, tu problema es ¿qué? La enfermedad espiritual. Esa es la segunda lección. La tercera lección que aprendemos es que Jesús primero quiere darnos la libertad y eso trae como resultado la sanidad. Pero que posiblemente la sanidad quizás no llegue. Y nosotros tenemos que aprender a agradecer a Dios porque así como Dios dijo a Pablo, ¿qué le dijo? Bástate ¿qué? Mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? Y aunque Pablo dice que había orado porque le quitara ese aguijón, Dios le dijo, no, bástate ¿qué? Mi gracia, bástate mi gracia. No busquemos, hermanos, solo la salud física. Busquemos que Dios nos sane ¿qué? Nuestra alma, nuestra enfermedad de pecado. Esa es la siguiente lección. Y la pregunta es, ¿cuántos queremos ser libres entonces? Vamos al libro de Romanos y con eso finalizamos. Romanos capítulo 8, versículos 32 al 34. Las Sagradas Escrituras dicen lo siguiente. Romanos 8, 32 al 34 dice así: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que los justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros y hace la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y qué dice ahí? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Hermanos, que no haya ninguna enfermedad física que te separe del amor de Cristo. Y recuerda que posiblemente el hecho de alejarte y decir no voy a la iglesia porque estoy enfermo, te estés perdiendo la oportunidad de ser sano. Porque el mismo poder que Jesús tuvo cuando estuvo aquí en la tierra es el mismo que tiene hoy y mañana. Seamos como esa mujer. No nos dejemos de congregar.
Y si toca cargar una enfermedad física, que la llevemos con paciencia, pero que le pidamos a Dios la libertad espiritual, la libertad de pecado, la libertad de cargas. Y así como aquel leproso fue a Jesús y le dijo: si quieres, puedes limpiarme, Jesús pondrá su mano sobre nosotros, como lo hizo con esta mujer encorvada, y quedaremos sanos de nuestras enfermedades. Que el Señor nos bendiga. Amén.